Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenas. Hola, buenas. Vamos a Buenos esperar días. un minuto más para que se cumpla la hora e iniciamos, ¿ya? Ok. Hola, profe. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Esperando el 18 A fondearnos nomás. a seguir en la Esperar la casa, ¿no? casita nomás. Exacto. Bien. Bien, muy buenos días. Estamos, ¿cierto?, en la clase número 3 y como recién señalaba, nos aproximamos a las fiestas patrias donde ustedes van a tener una semana de vacaciones. Creo que son bienvenidas al punto de vista que si bien no llevamos muchas clases, el manejo en estos tiempos, ¿cierto?, donde el estrés es muy alto, el descanso y de alguna manera el estar en familia en estos tiempos hace bien, así que vamos a iniciar la clase número 3, donde fundamentalmente tenemos el programa que vamos a ver, un pequeño resumen de la clase anterior. Vamos a ver quizás los conceptos más importantes en relación a los tipos de mantenimiento que existen, ¿no? Que fundamentalmente hablamos del mantenimiento del tipo, de los tipos proactivos, donde aparece el predictivo y el preventivo, ¿no? Y el otro mantenimiento, quizás el de data más antiguo, es el mantenimiento correctivo, que se interviene una vez que el sistema o el equipo ha fallado, ¿ya? Vamos a revisar, y esta parte quiero darle especial énfasis al modelo de mantenimiento y de gestión de activos, ¿no? El modelo de mantenimiento es el que ustedes tienen que usar para todo lo que es el desarrollo de la tarea, ¿no? Y el modelo de mantenimiento es de alguna manera eh, una metodología que lo que busca es representar la forma más correcta como ustedes deben desarrollar todo lo relacionado con la actividad de mantenimiento y lo que es gestión de activos propiamente tal. Y cuando hablamos de gestión de activos, nos referimos fundamentalmente a lo que es la gestión de activos físicos, que es una metodología que dentro de esta unidad temática vamos a revisar. El modelo de mantenimiento es un modelo de 8 etapas. Ese modelo de 8 etapas parte identificando todo lo que es el contexto, define la estrategia, busca los resultados, y en definitiva el modelo es el que me indica cuáles son las prioridades que tiene la empresa, el emprendimiento que yo estoy desarrollando, y define, ¿cierto?, el contexto dentro del cual se va a realizar la actividad de mantenimiento, ¿ya? Cada una de las etapas es sumamente relevante, son secuenciales, es un modelo de mantenimiento que se orienta hacia lo que es el mejoramiento continuo, ¿ya?
y a mí lo que me permite, en definitiva, es que yo a través de eso logro mitigar los riesgos relacionados con las fallas en los equipos. ¿Ya? Después vamos a ver todo lo relacionado con mantenimiento en la planificación estratégica. Y la planificación estratégica siempre es una actividad que viste mucho cuando se habla de estrategia, pero sin embargo vamos a ver que dentro de lo que es la estrategia, tanto para lo que son los procesos industriales y lo que es el mantenimiento, se habla fundamentalmente de una actividad que tiene un vector que es el tiempo, que se desarrolla para lo que es el largo plazo, y adicionalmente esta planificación estratégica considera tanto los aspectos relacionados con características internas que tiene la empresa cuando hablamos de lo que son las fortalezas y las debilidades, y también habla de la relación que tienen las empresas con lo que es el medio externo, es decir, cuando yo hablo de las oportunidades que están en el entorno de las oportunidades que hay en lo que es el contexto exterior, ¿sí? Y también habla de las amenazas que se presentan, amenazas de todo tipo, amenazas desde el punto de vista legal, las amenazas desde el punto de vista del ambiente, las amenazas desde el punto de vista del mercado a que se ve enfrentada la empresa. ¿Sí? Entonces, y eso se conoce también y es un acrónimo bastante conocido, con lo cual uno parte también lo que es la planificación estratégica, que es el famoso FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? Y uno hace ese análisis para la empresa en particular, aparecen las acciones que hay que desarrollar, aparecen los resultados que hay que obtener, y el mantenimiento se hace cargo de esas prioridades de acuerdo, ¿cierto?, a las necesidades que requiere la empresa de lo que son la disponibilidad de los equipos a objeto de que con la disponibilidad de los equipos y sistemas yo logro las metas productivas, yo logro también satisfacer aspectos relacionados con sustentabilidad y sostenibilidad, logro también con esas metas de disponibilidad, logro mitigar o evitar las agresiones hacia lo que son las personas desde el punto de vista de los procesos industriales, logro también evitar las agresiones de los procesos industriales hacia el medio ambiente y las comunidades, ¿ya? Que es lo que yo le he denominado y les he señalado, téngalo y considérelo desde el punto de vista de una ayuda de memoria. Cuando yo esté analizando un proceso industrial, consideren el HSEC, que es evitar, ¿cierto?, a través de acciones que yo debo desarrollar, cualquier agresión que vaya a ocurrir con las personas, con el medio ambiente y con la comunidad. Y finalmente, esta definición de disponibilidad de equipos es la que a mí me permite, también la competitividad de la empresa, competitividad que está relacionada con la calidad de los productos y los procesos que se desarrollan de la empresa. Está relacionada con lo que es la productividad, que dice relación con la cantidad de recursos que yo utilizo para obtener un producto determinado, y dice relación también con el aspecto relacionado con lo que es la flexibilidad empresarial, que es un aspecto que si bien pareciera muy poco notable, la flexibilidad empresarial es la que muchas veces a mí me permite aspectos relacionados con la sustentabilidad y la sostenibilidad, que fueron aspectos que desarrollamos y conversamos en la clase pasada, relacionadas con la empresa El Maule, la empresa Llanza del Maule, donde debido, ¿cierto?, a una falta de visión estratégica, a una falta de flexibilidad del punto de vista de sus propios procesos industriales, la planta finalmente tuvo que cerrar, con todas las consecuencias y connotaciones que eso significa. Consulta hasta acá. Bastián, buenos días. Bastián Saavedra. Hola, profe. No, profe, Hola. ninguna. Catalina. Hola, profesor, no tengo ninguna duda. Ya. Eduardo Figueroa.
Hola, profe. Hola. Por el momento no. Gracias. Eduardo Pérez. No, profe, no, por el ¿No? momento ninguna duda. Ok. Felipe Kerrigan. Todo clarito. Vamos avanzando. ¿Estamos bien? Julio Reyes. Todo claro, profe. Luciano. Sin duda, profesor, todo bien. Marco. Vamos bien, profe. Ok. Súper. Matías González. No, profe, estamos bien. Paulo Sepúlveda. Paulo. Sergio Lizana. Hola, profe, buen día, todo bien, gracias. Ok. Todo claro. Sol. Disculpe la demora, profe. Tuve problemas para conectar. ¿Ya? Sol Estiares, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Y cómo debo llamarla? ¿Sol o Tiare? Sol, por favor. ¿Ah? ¿Sol? Sí. Ok, gracias, Sol. Víctor Reyes, Todo bien, profe. estamos bien. Ok. ¿Mm? Recordar, ¿cierto? Como parte inicial del resumen de la clase pasada, es que nosotros hablamos sobre la tarea y la formación de los grupos. Me convencieron ustedes de que los grupos, ¿cierto? Fueran grupos de 4 personas, pero hasta el momento tengo un solo grupo que se ha inscrito, entonces me interesa que vía WhatsApp o por correo se inscriban los grupos de las tareas, ¿ya? Y que partan trabajando en sus tareas, coordinen la formación de sus grupos y me lo comunican, ¿ya? Profe, Posteriormente respecto vamos a a eso, trabajar bastante con todo lo que son las tareas. Esperen un poquito que no puedo avanzar con la... Bien, bueno, una de las cosas, nosotros estamos hoy día en lo que es en todo lo que es la presentación, que hicimos una presentación a lo mejor no tan larga, participaron algunos presentándose, yo les señalé cuáles eran más o menos mis competencias desde el punto de vista de lo que he desarrollado profesionalmente y cuál es la experiencia que tengo, objeto de poder intentar traspasársela, ¿cierto?, en por lo menos parte importante de lo que es el mantenimiento en esta asignatura. En lo que es la introducción, básicamente vamos a hacer un repaso con respecto a lo que es el mantenimiento y qué es lo que es el mantenimiento, cuáles son los distintos aspectos que lo van dimensionando y permiten tener los elementos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. Vamos a ver algunas definiciones de mantenimiento, ¿ya? Como las que tenemos aquí, y fundamentalmente señalar que dentro del mantenimiento las actividades que se desarrollan están orientadas fundamentalmente a mantener lo que es la función o las funciones que los sistemas y los activos requieren para cumplir con la necesidad o satisfacer esta necesidad o resolver algún problema en específico. Y esta tarea de mantenimiento lo que busca es mantener las funciones en el contexto operacional y considerando los parámetros operacionales que debe satisfacer. Durante muchos años, ¿cierto? Una de las cosas que se buscaba, inclusive en el principio, era de alguna manera resolver los problemas asociados a las fallas de los equipos y sistemas. Y muchas veces esas fallas, si bien lograban
que el sistema siguiera operando, lamentablemente no cumplía un rol sumamente importante y que es el que hemos señalado como definición del mantenimiento, que es mantener la función. Por mucho tiempo lo que hacíamos era mantener el equipo. Mantener el equipo significaba que el equipo lograba operar, pero sin embargo los estándares de desempeño que nosotros solicitábamos no se cumplían. Por lo tanto, lo que buscamos, ¿cierto?, a través de lo que es el mantenimiento, es mantener las funciones, entendiendo siempre en esto que un equipo, un sistema, un artefacto, siempre cumple mucho más allá de lo que es la función principal, como para la cual uno diseña el equipo, o para la cual uno hace compra del equipo, de un equipo determinado. Un equipo o un sistema siempre tiene la función principal que está relacionada ya sea con alguna actividad propiamente tal que uno define como chancar, moler, transportar, dispensar, seleccionar. Entonces, pueden haber una serie de actividades que yo quiera realizar con determinados equipos y esa representa la función primaria o principal. Pero esas funciones primarias y principales que necesariamente deben ser identificadas van acompañadas por otra serie de actividades que son del tipo secundaria. Y que si bien estas actividades no son la principal, muchas veces pasan a ser la más crítica y el motivo de mayor preocupación para el mantenimiento. Y es tan así que nosotros vamos a ver algunos ejemplos emblemáticos y algo que creo que les señalaba la clase pasada, y ese se da en el caso de lo que son, y hablábamos algo relacionado con la planta Alto Norte, que alguno de ustedes hizo la práctica, donde si bien los complejos industriales de fundición y refinería muchas veces es producir algún tipo de metal y algún otro derivado, por otro lado, necesariamente tienen que aparecer algunas plantas que están orientadas a mitigar riesgos desde el punto de vista de contaminación y particularmente de gases. Y es tan alto el riesgo que tiene, ¿cierto?, la emisión de gases contaminantes hacia lo que es el medio ambiente, que muchas veces puede significar el cierre de una planta, la eliminación de lo que es la licencia para operar. Por lo tanto, muchas veces esa función secundaria pasa a ser la más crítica y es el foco de nuestras preocupaciones. Hay ejemplos emblemáticos aquí en la quinta región, en la zona de sacrificio, donde en el complejo de fundición y refinería de Ventana, definitivamente el equipo más crítico es la planta de ácido, ¿ya? Entonces, una de las cosas que ustedes, bueno, y aparecen otras funciones también que pudieran ser hasta del tipo estética, ¿ya? En el caso del automóvil, en el caso que hablamos también de las bicicletas la vez pasada, la parte estética de los vehículos y los sistemas de transporte muchas veces tiene una connotación bastante importante. Aspectos relacionados con la seguridad, aspectos relacionados con funciones que están orientadas a lo que es la protección de los equipos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos con el mantenimiento? Buscamos mantener la función. Y es por eso que es sumamente importante familiarizarse con aspectos relacionados con los diagramas de proceso. En los diagramas de proceso tiene que aparecer la secuencia de las distintas actividades industriales y procesos industriales que se desarrollan a objeto de alcanzar un objetivo, un producto o un servicio determinado. Cada una de esas actividades tiene distintos parámetros operacionales, es decir, cuando hablamos de parámetros operacionales, fundamentalmente estamos hablando de la capacidad productiva, que está asociada, por otro lado, a lo que es velocidad y potencia de los sistemas, muy relacionado con la parte dinámica y cinemática en lo que es la mecánica. Estamos hablando también de lo que es la calidad relacionada con los productos y asociada también a las exigencias de calidad que uno le hace a los procesos industriales. Y estamos hablando de los costos. Toda actividad, todo proceso industrial tiene un costo inherente y propio asociado a su actividad en particular.
por lo tanto, y el tema de los costos está asociado al uso de recursos, ¿ya? Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender, y que era parte, y va a ser parte, de, digamos, de la reflexión que debiéramos partir desde ya la próxima clase de vuelta a Fiestas Patrias, que vamos a partir siempre con una reflexión industrial, o una reflexión del tipo económica, ¿ya? Y de partida uno, en esta reflexión, una de las cosas que tiene que considerar es una de las premisas básicas de lo que es la economía, y en la cual nosotros centramos también nuestras actividades de ingeniería a objeto de que podamos hacer el más óptimo uso de los recursos existentes, dado, ¿cierto?, de que esta premisa de la economía lo primero que nos dice es que existen necesidades que son múltiples, y en las empresas, en la vida familiar, en la vida personal, nosotros vemos, ¿cierto?, que existen múltiples necesidades, ¿ya? Y asociado a esas múltiples necesidades también podemos ver que existen recursos que son escasos. Las necesidades, por un lado, ¿cierto?, tienen la característica de que las necesidades son múltiples, es decir, tanto las empresas como las personas tenemos distintos tipos de necesidades, y esas necesidades son jerarquizables. Y es así, ¿cierto?, que cuando a uno le corresponde administrar normalmente una empresa y le corresponde tomar decisiones desde el punto de vista de lo que es la proyección hacia adelante de una empresa, que es parte de lo que es la ingeniería de mantenimiento también, esas proyecciones deben considerar cómo yo voy incorporando nuevos equipos, nuevas tecnologías, nuevos métodos para minimizar riesgo, nuevos métodos de tal manera que yo contribuya a lo que es la agregación del valor de una empresa, y eso está muy asociado al portfolio, es decir, a una gran cantidad de proyectos e iniciativas que buscan satisfacer las múltiples necesidades, como le digo, que puede tener particularmente una empresa, un emprendimiento, o que puede ser parte también de lo que es la vida personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene estas múltiples necesidades y también tiene múltiples proyectos, incluso el hecho de que estén ustedes estudiando ya es un proyecto personal que está orientado a la incorporación de distintos tipos de valores, inclusive pueden ser valores del tipo material, valores del tipo social, o valores relacionados con aspectos de reconocimiento y aspectos relacionados con necesidades de autorrealización. Entonces, existen necesidades múltiples y jerarquizables. El tema de jerarquización nosotros lo vamos a estar viendo y tratando, y va a ser uno de los aspectos también que vamos a tener, ya en la etapa 2 del modelo de mantenimiento lo vamos a ver, porque nosotros necesitamos estar jerarquizando para estar identificando aquellos aspectos que son de mayor riesgo, o que son aspectos que tienen una mayor criticidad, de tal manera de que nuestro foco y nuestros recursos los llevemos a esos focos más críticos. Adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos que señalar? Que los recursos son escasos, y estos recursos escasos también tienen un uso alternativo. O sea, nosotros sabemos que los recursos económicos o los recursos de personas no están disponibles, y no están disponibles para cualquier cosa, y siempre estos recursos resultan escasos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber administrarlo, y tenemos que saber, de acuerdo a la criticidad que tenga nuestra necesidad o que tenga nuestro problema, es cómo vamos haciendo esta asignación de recursos, ¿ya? Entonces, el mantenimiento y el desarrollo de los distintos procesos que nosotros requerimos para mantener están sujetos a este análisis de criticidad, a este análisis de riesgo que yo permanentemente debo estar abordando en todas nuestras actividades de ingeniería, porque las actividades de ingeniería, en definitiva, lo que buscan es satisfacer necesidades en la búsqueda final de lo que es la felicidad, o de lo que es el bienestar de las personas, ¿ya? Entonces,
nos quedamos con esa definición de que el mantenimiento lo que busca, ¿cierto?, es mantener las funciones en el contexto operacional y considerando siempre los parámetros operacionales necesarios para poder cumplir con la promesa o el desempeño que se requiere del negocio. ¿Consultas, Sol? No, profe, me queda todo claro. ¿Catalina? No, profesor. ¿Bastián? No, más que nada, si pudiera repetir lo último que dijo, ese como definición general de mantenimiento, como para tener la nota. Son actividades y procesos, metodologías que yo aplico para mantener las funciones de un sistema, de un equipo, las funciones de un sistema y un equipo en un contexto operacional, ¿ya? Y considerando los estándares necesarios para que los parámetros operacionales puedan cumplir la promesa o puedan cumplir con el desempeño planificado para alcanzar los resultados del negocio. Ahora, aquí ustedes ven, ¿cierto?, en la slide, hay una serie de definiciones y cada una de ellas habla, ¿cierto?, de lo que son, principalmente, de lo que son la función o las funciones, ¿ya? Entonces, la PAS 55, que es una de las metodologías asociada también a lo que se señala ahí, la ISO 55000, es lo que indica que son actividades prácticas y sistemáticas y coordinadas a través de la cual una organización administra de manera óptima y sostenible sus activos y sistemas de activos, riesgo y costo en su ciclo de vida. Y cuando hablo de manera óptima, significa, ¿cierto?, que mantiene las funciones de acuerdo a los estándares de desempeño que la organización cree necesario para cumplir sus resultados. Y es por eso, ¿cierto?, que ahí aparecen algunos indicadores que son los famosos KPI, los indicadores de desempeño de los distintos procesos, que los vamos a ver en detalle. Los KPI por lo menos en mantenimiento y los que más recorremos nosotros dentro de nuestra actividad está relacionado con el tiempo medio entre falla, el MTBF, que está relacionado con lo que es la confiabilidad de los sistemas. Otro indicador muy utilizado es el tiempo medio de reparación, el MTTR, y que está asociado con lo que es la mantenibilidad de los sistemas. El otro indicador es la disponibilidad, y la disponibilidad es la relación existente entre lo que es la confiabilidad más la mantenibilidad. En la medida que yo disminuyo el tiempo de reparación, yo tengo una mayor confiabilidad operacional, ¿ya? Entonces, la disponibilidad, que es el tiempo que yo tengo un sistema para poder ser utilizado, dividido, ¿ya?, por lo que es el tiempo nominal, que es el tiempo real, eso me da la disponibilidad de un sistema. Y la disponibilidad de un sistema está asociada también a lo que es otro concepto y otro KPI, que es el KPI relacionado con lo que es la utilización de los sistemas para poder desarrollar la actividad productiva. Y la utilización, yo hablo de utilización cuando estoy midiendo la cantidad de horas que el equipo está operando, y dividido, ¿ya?, por lo que son las horas disponibles. Y eso me da lo que es la utilización de los sistemas. Ahora, hay una serie de otros KPI y otra serie de otros indicadores que uno
utiliza dentro de lo que es la actividad empresarial y que están asociados, ¿cierto?, a los distintos contextos donde se está utilizando el indicador. Es así que la disponibilidad tiene una serie de definiciones, que es la disponibilidad contractual, la disponibilidad física, la disponibilidad real, que también vamos a ver en qué consisten cada una de esas definiciones, pero que uno debe y es necesario siempre tenerlas en cuenta. Profe, Eh, consulta. sí, Con respecto a lo que usted había hecho hincapié bueno, ya que se confirmó la no firma del Tratado de Escazú, quisiera saber ¿ya? qué opina usted con respecto a cómo posiciona el mercado chileno con respecto a los otros países Bueno, en definitiva, en instancia. no te escuché lo último. No, era eso solamente. Bueno, en definitiva, evidentemente eso a nosotros nos puede traer una serie de problemas desde el punto de vista de lo que es la venta, sobre todo de nuestros productos principales, y que son todos productos, los principales productos que nosotros exportamos están relacionados con la industria extractivista, ¿m? ¿Ya? Y esa industria extractivista tiene fuertes impactos desde el punto de vista medioambiental y del punto de vista de afectación al medio ambiente, ¿ya? Entonces, frente a ese tipo de cosas y el hecho, ¿cierto?, de que si bien nosotros creo que es mínima nuestro impacto desde el punto de vista de los contaminantes en relación a las grandes potencias, ¿m? Evidentemente el no estar, el no tener algunos compromisos que estén que estaban considerados y que eran y son, ¿cierto?, compromisos desde el punto de vista que no estén oficializados, nos va a traer problemas, ¿ya? Sin embargo, por otro lado, el amarrarnos muchas veces con esos tipos de compromisos también puede tener exigencias que van más allá de las respuestas que nosotros podríamos necesariamente tener que dar, por el hecho de que de partida estamos viviendo, ¿cierto?, estamos viviendo una crisis económica tremenda, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo industrial y el desarrollo empresarial, nosotros estamos lejos a los niveles que ya han resuelto y han desarrollado las grandes potencias. Por lo tanto, nosotros frente a ellos tenemos un nivel de competitividad más bajo. Y al tener un nivel de competitividad más bajo, tenemos serios riesgos, ¿cierto? Y lo hemos visto sobre todo en lo que es la empresa manufacturera, de perder empresas o tener que cerrar empresas y con ello, ¿cierto?, afectar la economía, afectar lo que es los empleos, ¿sí? Aumentar cesantía. Y en las situaciones como las cuales estamos viviendo hoy día, yo creo que hay que ser precavidos, ¿sí? Porque muchos de estos pactos, ¿sí?, y muchos de estos convenios que se firman, de estos compromisos, muchas veces traen grandes restricciones, y restricciones que las naciones ya desarrolladas las han superado y que hoy en día para ellos no es una dificultad. Sin embargo, para nosotros van a ser limitantes que vamos a tener que estar afectos. Entonces, esa es la visión que yo veo. O sea, en esto es también, como todas las cosas, un asunto y un tema de equilibrio, ¿m? Porque evidentemente puede afectarnos de manera bastante compleja lo que son los mercados. Ahora, nuestro principal cliente, desde el punto de vista de lo que son los metales, desde el punto de vista de lo que es la celulosa, ¿m?
es el mercado chino, y el mercado chino no se caracteriza mucho por un respeto del punto de vista medioambiental u otras cosas. ¿Ya? Así que bueno, creo que de alguna manera, por un lado nos quita, ¿cierto?, el hecho de que pasamos a ser un país que no está comprometido con aspectos del punto de vista medioambiental, y eso puede significar algún tipo de sanciones en países que sí están más comprometidos o dicen que están más comprometidos. ¿Y tu opinión al respecto cuál es? No te escucho bien. No se te escucha bien. Bueno, ¿alguien quiere opinar o quiere hacer alguna consulta al respecto? Bueno, Profe, señalarle, otra ¿cierto? pregunta. ¿Sí? Yo quiero hacer otra pregunta con respecto al MTBF y el MTTR. MTTR. Sí, son parámetros que uno calcula cuando ya tiene no sé, por la planta funcionando, por ejemplo, o son parámetros que uno puede estimar cuando está en el proceso de armar un proyecto. Muy buena la pregunta, Sí. porque, bueno, finalmente la respuesta te la das tú ahí con tu acotación final. El MTBF, ¿cierto? El Medium Time, que es Medium Time, que es el tiempo medio entre fallas. El MTBF, una de las cosas que está midiendo es cada cuánto tiempo un sistema está fallando. Y lo que se habla es de tiempo medio, se habla de una media, de un tiempo medio entre fallas, ¿ya? Y ese tiempo medio entre fallas, yo lo puedo obtener de manera experimental, lo cual es bastante caro y es bastante complejo, ¿cierto?, obtener el MTBF a partir de ensayos industriales. O sea, uno podría hacer, por ejemplo, un motor, echar a andar unos 100, 200 motores en forma simultánea e ir viendo cómo van cayendo, y ahí obtener un tiempo medio entre fallas y obtener también lo que es la confiabilidad del sistema, ¿ya? O particularmente de ese motor. O por otro lado, y que es lo que normalmente uno está utilizando, ¿ya?, es que uno lleva un historial de falla de los equipos o de los sistemas. Y a través de ese historial de falla, uno va construyendo curvas de confiabilidad. Y creo que yo les señalaba en la clase pasada, ¿cierto?, una experiencia que yo tuve de obtener y hacer un gran trabajo estadístico, y no con las herramientas que existen hoy día, que fue en la Casa de Moneda, donde hicimos todo un análisis de falla durante largo tiempo de la máquina para fabricar los billetes en Casa Moneda en Santiago. Y lo que uno llega y hace normalmente es construir curvas representativas de lo que son las fallas, y normalmente la curva más representativa de los sistemas mecánicos es la distribución de Weibull. A través de lo que es la distribución de Weibull o distribuciones exponenciales, yo puedo representar lo que son las fallas, o puedo calcular lo que es la confiabilidad. Y el MTBF lo que hace es estarme midiendo, ¿cierto?, cuánto tiempo un sistema o un equipo está cumpliendo con sus funciones, ¿ya? Con sus funciones, porque el equipo puede seguir a lo mejor operando, pero si no está cumpliendo con las funciones, en definitiva, pierde confiabilidad y el tiempo medio entre fallas se va disminuyendo. Entonces, el sistema, el MTBF, o lo que es la confiabilidad de los sistemas y de los equipos,
desde lo que es la etapa más temprana de lo que es el diseño de un sistema o el diseño de un equipo, debe estarlo considerando. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿cierto? Cuando yo ya empiece a operar y empiece a necesitar un cierto nivel de producción y una cierta capacidad de los sistemas, si yo no soy capaz de dar el tiempo necesario para que el sistema produzca de acuerdo a los costos que yo estoy esperando, al nivel de calidad y la capacidad de producción que yo espero, si el sistema no me da esa confiabilidad, no me da ese tiempo medio entre fallas, definitivamente yo no voy a poder cumplir con la promesa. Por otro lado, ¿cierto? Si yo tengo un problema de confiabilidad, es muy probable, ¿cierto?, que pueda también tener una falla no programada, es decir, una falla imprevista, y esa falla imprevista puede significarme, ¿cierto?, que el proceso industrial puede agredir personas, comunidades, medio ambiente, y en definitiva puede generárseme un problema que va más allá y cuyas consecuencias inclusive pueden ser catastróficas, y más catastróficas al hecho, ¿cierto?, que las consecuencias solamente sean del tipo económica, producto de una pérdida de producción. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer necesariamente es que el diseño de lo que es confiabilidad, es decir, del MTBF y del MTTR, tiene que hacerlo cuando uno parte con un proyecto, ya sea considerarlo y tenerlo en cuenta en lo que es la ingeniería de perfil, posteriormente en la ingeniería básica, iniciar sus primeros diseños y continuar con ello en la etapa de lo que es la ingeniería de detalle, y así también en todas las actividades de montaje y puesta en marcha, para que después, durante la etapa de explotación de un proyecto, yo logre las probabilidades, logre tener la probabilidad de que el sistema no me falle en el tiempo que yo necesito que no me falle. Y lo que no me tiene que fallar es la función, es decir, yo tengo que tener los parámetros operacionales, calidad, costo, capacidad productiva, como para poder cumplir la promesa. De igual forma, me ocurre, ¿cierto?, con lo que es el tiempo medio de reparación. El tiempo medio de reparación, yo tengo que ser capaz de alcanzar, ¿cierto?, el nivel de mantenibilidad exigido, y el nivel de mantenibilidad exigido está relacionado con la probabilidad que el tiempo medio con la probabilidad de que el tiempo medio de reparación sea el que yo requiero para cumplir con el nivel de confiabilidad operacional que nosotros tenemos comprometido. Y la mantenibilidad está asociada con lo que es tener recursos relacionados con la planificación, que las personas tengan las competencias necesarias para desarrollar las actividades de mantenimiento en el tiempo que yo necesito, que yo tenga los repuestos y las herramientas adecuadas y necesarias para efectuar esa reparación en el tiempo que también yo requiero, que la infraestructura, es decir, que yo disponga de puentes grúas, disponga de pozos, disponga de una serie de elementos que a mí me permitan desarrollar la actividad de mantenimiento en el tiempo que yo necesito. Por lo tanto, como conclusión, y es algo que vamos a reiterar, porque uno de los aspectos que a mí me interesa que ustedes desarrollen, es que nosotros, todo lo que es el MTTR y el MTBF, tenemos que traerlo desde lo que son las etapas más tempranas del proyecto. Inclusive, cuando yo me presenté y hice mi presentación, yo les hablé de que una de las certificaciones que yo tenía, y no tiene mucha gracia tampoco mi certificación, porque yo partí con todo el tema junto con otros colegas de todo lo relacionado con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, a través del desarrollo de una serie de normas que desarrollamos en Codelco, que fundamentalmente son las normas corporativas, la NSC 30, que si alguno de ustedes hace la práctica o
les toca trabajar en Codelco se van a encontrar con las normas relacionadas con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, que son la base como para que yo logre los niveles de confiabilidad en la etapa ya de explotación de los proyectos. ¿Qué es la etapa de ejecución o la etapa donde yo empiezo a operar los distintos proyectos, los proyectos de ingeniería? ¿Consulta o hay alguna otra duda respecto al MTTR o MTBF? Vamos a, bueno, en todo caso, ambos KPI, ambos conceptos los vamos a desarrollar con bastante más detalle y vamos a insistir bastante en ello, porque uno de los aspectos que inclusive vamos a estar midiendo en los certámenes y uno de los aspectos para los cuales nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos fundamentalmente para lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional depende de la confiabilidad humana, depende de la confiabilidad de los procesos, depende de la confiabilidad de los equipos y depende de la confiabilidad operacional de lo que es la mantenibilidad. En la medida que yo tengo menores tiempos de reparación, yo tengo mayor confiabilidad operacional, ¿ya? Por lo tanto, van a ser temas que vamos a estar conversando con bastante detalle, los vamos a estar evaluando, y vamos a estar viendo cuáles son las condiciones que se dan para tener una buena confiabilidad operacional y también para alcanzar los niveles de mantenibilidad que me permitan tener el nivel de disponibilidad para que yo pueda alcanzar la utilización necesaria que me permita cumplir con los compromisos de desempeño que tienen las empresas o los servicios. Consultas. Eduardo Figueroa. No, profe, todo claro. ¿Y qué es lo que es el MTBF entonces para ti, Eduardo? El tiempo medio entre fallas, o sea, lo que se demora un sistema en fallar, el determinado tiempo que promedio, importante saber eso que es promedio, que demora un sistema o un equipo en fallar. ¿Y qué es lo que ocurre si no cumple con el tiempo medio entre fallas, es decir, no cumple con el MTBF? O sea, es normal que no cumpla porque como es un tiempo medio, no se rige 100% ese tiempo. Es normal que no cumpla. Claro, es algo O sea, estadístico. ¿tú consideras aceptable entonces que yo no cumpla los compromisos que tiene la empresa? ¿O que yo accidente personas? No, a lo que voy yo es que no sea preciso el tiempo, sí que se ajuste más o menos a una desviación dentro de ese o un rango de tiempo, pero... O sea, el indicador tú dices que no sirve de nada, Eduardo. No, yo estoy diciendo que por ejemplo, si tengo un tiempo medio de falla de 20 horas, es normal que me falle a las 19 o a las 21 horas. Es como... Es decir, yo tengo que tener una variabilidad, pero esa variabilidad tiene que ser aceptable, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo una gran variabilidad en el tiempo medio entre fallas, evidentemente no me va a servir de nada. Porque, ¿qué tipo de consecuencias puede tener una falla? Que se detenga la producción, que se... Eso, si se detiene la producción, me trae consecuencias ¿de qué tipo, Eduardo? Económicas. Económicas. ¿Qué más puede pasar? Se puede dañar al personal, puede causar daños ambientales. ¿Y si el daño a los personal, qué consecuencias podrían ser? Bueno, o sea, consecuencias legales, consecuencias tanto para las mismas personas. Pero nosotros podríamos tener, por ejemplo, ante una falla un sistema, ¿cierto?, en el cual hablemos del corte de una correa transportadora, donde las correas transportadoras son de grandes dimensiones, grandes potencias. El corte de una correa transportadora pudiera tener consecuencias desde el punto de vista productivo, puede tener consecuencias desde el punto de vista de daño al activo,
pero si nos encontramos con personas en los sectores, podrían ser daños, ¿cierto? Y agresión a las personas. Y esos daños ¿cómo pudieran ser? Desde leves, O sea, desde claro, leves, desde ¿cierto? leves Que a no, graves hasta fatales puede ser. hasta fatales. Y Ujú. un accidente fatal, o un accidente, o varios fatales en un accidente, ¿qué puede ocurrir? El cierre de la industria o de la empresa. Te pueden quitar la licencia para operar. Por ejemplo, una pérdida de confiabilidad operacional en un avión. Que digo, oye, el MTBF de este avión, ¿cierto? Del sistema, son 25.000 horas. No, en realidad son muchos. El MTBF, ¿cierto? Son del orden de las 600 horas de vuelo. Ujú. Y yo digo, no, pero si este es un promedio nomás, por lo tanto, ¿yo qué es lo que hago? Espero llegar a las 600 horas o intervengo antes. Porque Claro. ¿qué consecuencias tiene la falla en el sistema completo? En el sistema, o sea, ahí es donde entra uno a evaluar. En este caso, si es un avión, las consecuencias son gravísimas. Son Entonces gravísimas. hay que, como dijo usted, entrar a lo que es mantención no correctiva, sino que una mantención preventiva. Una mantención preventiva o una mantención del tipo predictiva. ¿Ya? Claro. Pero ¿cuál es el MTBF que considero? El de las 600 horas. El de las 600 horas. Y resulta que la variabilidad va, si tú me dices que es 600, ¿con qué variabilidad? Buena pregunta, profe, no sé. Bueno, ahí es donde uno empieza también a diseñar los sistemas, ¿ya? Ustedes se van a encontrar normalmente el caso de un avión no es un sistema, no está configurado como un sistema en serie, es decir, falló el motor o falló un sistema de control y el avión se vino abajo. No es así. Un avión, sobre todo un avión comercial, tiene sistemas en stand-by, sistemas en paralelo. Normalmente en un avión, si ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de ver la cabina de un avión o ver la configuración, tiene un sistema que opera y otro sistema en stand-by. Es decir, prácticamente son dos aviones en uno. ¿Por qué? Porque yo con eso me aseguro, ¿cierto?, un nivel alto de confiabilidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias que yo puedo tener producto de que si me falla el sistema original, un sistema único, yo definitivamente es altamente probable que tenga consecuencias, pero catastróficas, como tú señalabas. Entonces, es ahí donde entra lo que es la ingeniería de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad. Va a depender de las consecuencias que yo tenga, cuáles son los tipos de intervenciones, los tipos de mantenimiento y cómo voy configurando mis distintos sistemas. ¿Ya? En algunos sistemas industriales también hay algunos sistemas que no pueden detenerse, porque la detención del sistema, algunos hornos, algunos espesadores, algunos sistemas de molienda en algún proceso industrial, si se detiene el sistema, puede tener consecuencias también desastrosas para el mismo activo o para el medio ambiente o para las personas. Por lo tanto, yo ¿qué es lo que hago? Lo que hago es diseñar sistemas en stand-by, configuraciones en paralelo, de tal manera de que la confiabilidad operacional, la confiabilidad de los procesos, sea la más adecuada, ¿ya? De tal manera que no me vea expuesto a ese tipo de fallas. Elías Moya, gracias Eduardo. Sí, profe. Bueno, profe. ¿Qué opinas tú de lo que señaló Eduardo?
En verdad estaba pensando en el mismo ejemplo del avión, que me acuerdo que hace tiempo vi que los aviones en un inicio trabajan, por ejemplo, con funcionaban con 2 turbinas, pero tenían como 5, considerando si es que alguna fallaba. La cosa es que empezó a aumentar tanto la confiabilidad de los sistemas, en que actualmente funcionan con 2 y tienen como una turbina por si falla. Entonces creo que igual considero esos parámetros como el MTBF y el MTR muy importantes, ya que ya no es necesario tener más, porque como se tienen esos parámetros ya no es tan necesario comprar más turbinas, porque aumenta el precio que uno diseña. Entonces creo que desde mi punto de vista esos son parámetros que cuando O sea, uno ahí diseña... no aumenta el precio, lo que sí aumentan los costos en la medida de que yo intento aumentar la confiabilidad operacional por la vía, por ejemplo, de tener procesos en stand-by como lo que tú señalas. O sea, yo en vez de tener un avión comercial, como les digo, tiene 2 aviones prácticamente en su sistema de control, en sus turbinas, en todos sus sistemas, de tal manera de aumentar el nivel de confiabilidad. Pero ese aumento de nivel de confiabilidad significa que yo debo tener más turbinas como las que tú señalabas, debo tener más sistemas de control, debo tener, en definitiva, prácticamente el doble. ¿Mm? ¿Y eso qué significa? Que en la medida que yo aumento confiabilidad, también aumento el costo de inversión. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que llegar a un nivel de compromiso, y ese nivel de compromiso es el nivel de confiabilidad óptimo, que es uno de los aspectos que vamos a ver. Muchas veces yo quiero aumentar también confiabilidad operacional por la vía de aumentar confiabilidad humana. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es confiabilidad humana? Significa que las personas tienen las competencias para poder operar un sistema o para poder mantener un sistema. ¿Ya? Y esas competencias, ¿qué es lo que son? Que las personas saben, ¿ya? Tienen los conocimientos, que las personas pueden, es decir, tienen las habilidades, y que las personas quieren, tienen el nivel de motivación para poder, es decir, tienen el nivel de motivación, las personas tienen las habilidades y las personas saben, es decir, tienen las competencias para desarrollar una actividad necesaria. ¿Ya? Pero el que las personas tengan esas competencias, yo tengo que contratar personas con competencia o tengo que desarrollar esas competencias de las personas. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que para yo tener una mayor confiabilidad humana, yo tengo que invertir. Tengo mayores costos en lo que es el desarrollo de competencia de las personas. Y esos mayores costos, ¿qué es lo que me están diciendo? Usted quiere más confiabilidad operacional, debe tener más confiabilidad humana, pero eso también significa un costo de inversión. Yo tengo que aumentar la inversión en confiabilidad humana para mejorar confiabilidad operacional. ¿Se entiende eso, Elías, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vamos a verlo eso también con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que me interesa? Dar respuesta a la pregunta inicial. Si el MTBF y el MTTR, ¿cierto? Es necesario que yo los considere dentro de lo que es el ciclo de un proyecto, desde lo que son las etapas más tempranas. La respuesta es que sí, es positiva. O sea, yo el MTTR y el MTBF tengo que diseñarlo desde lo que son las etapas más tempranas de un proyecto. Y esos son los principales errores que muchas veces los proyectos de ingeniería, ya en su etapa de explotación, se ven expuestos porque no tienen el nivel de confiabilidad o no tienen el nivel de mantenibilidad y los diseños necesarios para eso. ¿Qué es lo que se hace? Y lamentablemente en ese error caen muchos de los jefes de proyecto, que lo que consideran es tener las máquinas con sus capacidades nominales, pero sin el análisis de configuración, sin lo que es el análisis relacionado con los recursos necesarios para tener un buen nivel de mantenibilidad, sin hacer los análisis necesarios para saber por favor, alguien que silencie el micrófono.
Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar, ¿cierto?, que tenemos las máquinas con las capacidades nominales y las configuraciones, o los sistemas con las capacidades nominales, pero cuando ya entran en operación, dado que yo no hice un análisis acabado desde el punto de vista de confiabilidad y mantenibilidad, los sistemas y los equipos, el proceso industrial no da con los resultados, no da con los niveles de producción, no da con los niveles de calidad, y en definitiva nos genera, ¿cierto?, una pérdida operacional que se manifiesta, ¿cierto?, en consecuencias desde el punto de vista económico, en consecuencia desde el punto de vista de algún tipo de agresión con que pueden resultar las personas, en algún tipo de agresión al medio ambiente o a las comunidades, ¿ya? Entonces, la confiabilidad operacional, el nivel de mantenibilidad, tienen que diseñarse desde lo que son las etapas más tempranas, desde lo que es el diseño de un proyecto industrial o el diseño de un complejo industrial que yo vaya a hacer. De tal manera que la mantenibilidad y la confiabilidad operacional sean las que necesito para poder cumplir la promesa. Y hoy día, recuerden, la promesa que yo hago, ¿ya?, está relacionado con lo que es la integridad operacional. Si yo no logro el nivel de integridad operacional, no estoy cumpliendo con la promesa. Y la promesa va mucho más allá de alcanzar el nivel de rentabilidad. Yo tengo que preocuparme de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la agresión a los factores del HSEC, y tengo que preocuparme de los aspectos relacionados con competitividad. ¿Preguntas? Fabián Muñoz. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Me parece que nada en particular. Bien, si ustedes han visto y nosotros hemos hablado en lo que es la evolución del mantenimiento un poco desde adelante, donde estamos hablando ya, ¿cierto?, de procesos industriales de la industria 4.0, ¿ya?, donde estamos hablando ya de lo que es integridad operacional, estamos hablando de confiabilidad operacional, estamos hablando de gestión de activos, del ciclo de vida de los equipos, donde estamos hablando de confiabilidad total, de confiabilidad operacional, estamos hablando de costos, estamos hablando de la mayor interacción que existe entre lo que son las personas y las máquinas, estamos hablando de disponibilidad, de seguridad, de calidad, de medio ambiente, de lo que es el aumento de la vida útil de los activos, de los costos operacionales. En definitiva, estamos hablando de una serie de factores que hacen que el mantenimiento hoy día sea un actor principal desde el punto de vista de lo que es la estrategia de la empresa, es decir, que se puedan cumplir los planes, los planes y las actividades que a mí me permitan alcanzar, ¿cierto?, un producto o servicio, considerando los aspectos relacionados con la integridad operacional. Lejos está el tiempo, ¿cierto?, en esta evolución industrial, donde yo lo que hacía era prácticamente, cada vez que un equipo fallaba, cuando había algún tiempo, el equipo se reparaba. Pero el repararlo no está asociado o no estaba asociado a lo que era la mantención de la función, que es lo que hablábamos hoy día. Muchas veces, ¿cierto?, se colocaba algún alambre, algunas veces las reparaciones eran hasta con miguitas de pan cuando había alguna fuga o o un chicle. Yo recuerdo haber visto ciertas reparaciones, algunos estanques de combustible en algún momento con algún chicle, y más encima el chicle se disuelve con algún tipo de combustible. Entonces, estamos lejos de eso. Hoy día, ¿cierto?, el mantenimiento y todo lo que es la evolución de la industria en Chile nos permite hablar de este concepto, ¿cierto?, de lo que es la integridad operacional. Y la integridad operacional es la que a mí me permite desarrollar procesos industriales que sean competitivos, sustentables y seguros. Y adicionalmente que alcancen los niveles de rentabilidad que yo ando buscando, ¿ya? Todos estos desarrollos han sido productos, ¿cierto?, de los distintos contextos donde las personas hemos estado presentes desde lo que son algunos conflictos bélicos
ya, digamos, del orden mundial, ¿cierto? Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial marcaron mucho lo que es el desarrollo de los procesos industriales, así también lo relacionado con el mantenimiento. Pasamos de lo que es control de calidad a lo que es la gestión de la calidad. Se han modificado también algunos paradigmas relacionados con la forma como fallan los equipos. Antes se hablaba solamente de un tipo de falla en que los equipos fallaban de acuerdo a lo que era su tiempo de procesamiento. Hoy día vemos que los equipos, ¿cierto? Y los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos tienen distintas características de cómo fallan, ¿ya? Y no necesariamente los equipos tienen una mayor probabilidad de falla durante los inicios de su operación, sino que tienen otros comportamientos y muchas veces son comportamientos bastante variables y bastante aleatorios, ¿ya? Por lo tanto, el mantenimiento ha evolucionado. Afortunadamente, yo creo que para nosotros ha evolucionado positivamente, ya que el mantenimiento es uno de los principales, es una de las principales preocupaciones que hay en los procesos industriales y en el desarrollo industrial y en el desarrollo de la economía en particular, ¿ya? Y los ingenieros mecánicos pasamos a ser protagonistas en todo lo relacionado con el mantenimiento, dado a las competencias que nosotros tenemos, dado que muchos de estos procesos industriales se desarrollan en base a equipos y a sistemas mecánicos, ¿ya? Evidentemente nosotros tenemos mucho que decir y también es una actividad que nos permite también tener un mayor protagonismo, nos permite también tener mayores fuentes de empleo y nos permite poder desarrollar nuestra profesión en algo que impacta fuertemente el desarrollo económico de un país, ¿ya? Yo les di algunos ejemplos de lo que significaba la otra vez la mala selección, inclusive de lo que es un lubricante, o el impacto que tiene la falla de algunos equipos, como es algunos equipos relacionados con procesos mineros, como es un molino SAC, ¿no? Donde la falla de un molino SAC iba entre los, en dólares, iba entre los una hora de pérdida de un molino SAC varía entre 140.000 a 240.000 dólares la hora, ¿ya? Y que cuando yo detengo una falla en un sistema de lubricación en un molino SAC, son fallas intermitentes y que puede significar inclusive la detención hasta 2 o 3 meses de un molino. Por lo tanto, el impacto económico que tiene es tremendo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando y estamos desarrollando competencias para disminuir o eliminar ese tipo de riesgos que son los riesgos de falla en los sistemas, en los equipos que son parte de los procesos industriales que están presentes en cualquier economía. Entonces, esa ha sido una evolución industrial importante y que nosotros hemos llegado finalmente a la etapa que estamos hoy en día, donde estamos trabajando en todo lo relacionado con la industria 4.0 y los temas que estamos viendo e interviniendo tienen relación con lo que es la integridad operacional, en lo que son los sistemas cibernéticos que forman parte de lo que es la industria 4.0. Consulta Felipe Kerrigan. Te escucho, Felipe. Todo claro. Todo claro. Julio Reyes. Bueno, dimos algunas definiciones de lo que es el mantenimiento, pero aquí vemos, por ejemplo, algunas figuras que reflejan, ¿cierto?, el cómo yo desarrollo y cómo enfrentamos lo que es esta actividad de mantenimiento y de gestionar nuestros activos. Para ello, y en la parte central, aparece lo que yo les señalaba, producto de todas las experiencias que
que han transcurrido a lo largo del tiempo en que se está desarrollando la actividad y los procesos industriales. Y dentro de estos procesos industriales, el mantenimiento, o cómo se hace el mantenimiento en la actualidad, es que hemos querido presentar un modelo, y un modelo es nada más y nada menos que es la representación o la simulación de las distintas actividades que yo debo desarrollar a objeto de lograr que un sistema o que un proceso industrial logre desarrollar exitosamente sus funciones. Es decir, el sistema cumpla con sus funciones, alcance los estándares de desempeño que se requieren para que cumplan su promesa, ¿ya? Entonces, el modelo industrial, como les señalaba, es un modelo industrial que tiene 8 etapas. La primera de las etapas está definida como la identificación de los contextos e identificar cuáles son los resultados y las prioridades de desempeño. Y asociado a eso, ¿cierto?, hay distintas actividades que se desarrollan a objeto que yo logre ese resultado que viene producto de los servicios y los productos que yo logre desarrollar. Entonces, para eso, evidentemente, hay planificaciones, hay procesos de planificación, hay procesos de organización, procesos de dirección y procesos de control que deben desarrollarse. Y esos procesos que yo les señalo son, en definitiva, las distintas etapas de administración de procesos industriales, o lo que es la gestión, o lo que es la estrategia de lo que son estos procesos industriales. Y que definitivamente establecen algunas actividades necesarias para llevar adelante esos procesos, y que esas actividades son, por ejemplo, lo relacionado con procesos de desarrollo y selección de personas que puedan desempeñarse, y que para poder desempeñarse tienen que tener un cierto nivel de competencias que les permita contribuir a lo que es la confiabilidad humana que se requiere en los procesos en cuestión. Entonces, hay un área, hay una actividad que tiene que ver con los recursos humanos. Y ustedes van a ver, o han visto, ¿cierto?, en sus prácticas industriales, que en toda empresa mediana, gran, hay un área que es de recursos humanos. O esa actividad tiene que desarrollarse, cuando estamos hablando de empresas pequeñas, de igual forma esa actividad la tiene que desarrollar, ¿cierto?, quién está dirigiendo o quién está liderando la empresa, buscando, oye, qué perfil de conocimiento, qué capacidades debe tener la persona. Dentro de las actividades que yo tengo que desarrollar en toda empresa, ¿cierto?, es también un manejo desde el punto de vista económico y financiero. Yo necesito tener administrado mis recursos económicos. Y si necesito administrar esos recursos económicos, significa que yo debo planificar cuál es el nivel de egresos y cuál es el nivel de ingreso desde el punto de vista de mis dineros, cómo voy a financiarlo en las distintas etapas, cuáles van a ser los costos a objeto que yo alcance el resultado económico, los niveles de rentabilidad esperado por los recursos económicos que yo estoy invirtiendo en esos procesos. Por lo tanto, también hay una actividad que también genera riesgos, ¿cierto? Porque uno de los riesgos por los cuales yo mido a la empresa es la probabilidad de generación de flujos futuros. Por lo tanto, tengo que tener a alguien que me esté planificando, me esté organizando, y me esté dirigiendo y me esté controlando todo lo relacionado con el recurso económico. Y es así que aparecen normalmente áreas o actividades relacionadas con la administración y finanza en una empresa. Entonces, esa es otra actividad de riesgo importante que yo debo tener bajo control. Evidentemente, ¿cierto?, uno de los aspectos que uno está normalmente, y yo lo he destacado acá en relación a lo que es el HSEC, tiene que haber un área que me esté administrando y me esté viendo todo lo relacionado, ¿cierto?, con lo que son los riesgos operacionales, es decir, riesgos al medio ambiente, los riesgos a las personas, algún posible riesgo relacionado con las comunidades.
y los riesgos están asociados a las agresiones que pueden haber a estos distintos agentes, ¿cierto? Es por ello, ¿cierto?, que normalmente en las empresas también aparece un área relacionada a una gerencia de seguridad, sostenibilidad, medio ambiente. Evidentemente, una de las cosas que marca y es crítico dentro de toda una empresa son las operaciones relacionadas con los procesos productivos que tiene que desarrollar la empresa, a objeto de alcanzar y lograr el producto o servicio que está definido en nuestra misión o en nuestra visión de empresa, ¿ya? Y para alcanzar ese producto o servicio, tienen que aparecer los procesos industriales que me permiten a mí desarrollar las actividades para lograr el producto o servicio que nosotros tenemos considerado en nuestra misión y en nuestra visión, en nuestro propósito estratégico, ¿ya? Entonces, es así como se va estructurando una organización. Aparece cierto recurso humano, aparece administración y finanzas, aparece la gerencia de seguridad y medio ambiente, aparece la gerencia de operaciones o las actividades relacionadas con los procesos de operación. Necesariamente, y lo hemos conversado, si yo quiero una empresa que sea competitiva, que sea sustentable y que podamos integrar todas estas actividades de riesgo, tiene que aparecer un área de planificación. Y es así, ¿cierto?, que en muchas, o en casi todas las empresas que son bien llevadas, hay un área relacionada con lo que es la planificación estratégica, o un área de planificación. En muchas empresas también toda esa actividad de estrategia está considerada en todo lo que es el área de recursos y finanzas, y todo lo que son los procesos de las distintas estrategias, todo el análisis estratégico se hace con expertos externos. Existen muchas empresas de ingeniería o de asesoría que participan y desarrollan estos procesos de gestión estratégica desde afuera, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera lo que muestra son todas esas actividades que pueden ser de riesgo. Por lo tanto, yo, dependiendo del tipo de empresa que se trate, porque hay empresas muchas veces que son empresas de comunicaciones, empresas de alimentos, como son la Coca-Cola, ¿cierto? Ambrosoli, Carosi, Nestlé, o empresas mineras. Dependiendo, ¿cierto?, del tipo de empresa o del tipo de actividad que desarrolle, de lo que sea su visión, su misión, y hacia dónde se orienta la empresa, es cuál de estas actividades pasa a ser más crítica, ¿ya? Porque si bien muchas de estas empresas todas van por un producto y un servicio, el desarrollo de ese producto y servicio, los procesos que hay involucrados son distintos y tienen distinta intensidad, ¿ya? Por lo tanto, tienen también distintos riesgos. Eso de alguna manera está asociado a lo que es la gobernanza, a lo que es la administración o lo que es la arquitectura de organización que yo tengo dentro de una empresa. Y es así que es necesario muchas veces también a objeto de desarrollar lo que es la planificación estratégica, y que, como les he señalado, esta planificación estratégica está directamente relacionada con las prioridades que tiene el mantenimiento, ¿ya? Por lo tanto, esta estrategia tiene que considerar el tipo de empresa, el contexto operacional donde se va a estar desenvolviendo la empresa, para ir identificando cuál de estas actividades, es decir, si recurso humano es importante, si es el más importante, si administración y finanzas es el más importante, si los procesos industriales son los más importantes, ¿ya? Si la actividad relacionada con seguridad y medio ambiente pasa a ser la más relevante, ¿ya? Entonces, esto está asociado con tener los procesos administrados, los procesos industriales administrados, tenerlos bajo control. Nosotros podemos hacer la homologación a un proceso industrial a lo que es el gobierno de un país. Y estas actividades de riesgo que tiene, estas actividades de riesgo, asociarlas a lo que son los distintos ministerios,
Hoy en día, dadas las circunstancias y el contexto operacional que nos encontramos, ¿cierto? Si estamos hablando, comillas, de esta empresa que se llama Chile, y de todas las empresas, la empresa argentina, la empresa Estados Unidos de América, Francia, España, que ha sido en estos momentos bastantes, uno de los principales riesgos, ¿cierto?, para lograr sus objetivos es el tema sanitario. Por lo tanto, ¿quién toma protagonismo, ¿cierto?, hoy en día dentro de lo que son las actividades de riesgo para lo que es el objetivo de un Estado, de un país, que es el bienestar de las personas? Quien toma la mayor connotación desde el punto de vista de lo que es el riesgo de las actividades es el ministro de Salud. Y es así que ustedes durante mucho tiempo hemos estado viendo, ¿cierto?, que el tema de la salud, el tema sanitario tiene la principal prioridad, dado al contexto que estamos viviendo hoy día, al contexto mundial en general. Y que vemos que quienes hoy día tienen digamos, el principal protagonismo son los ministros de salud. Y en Chile, el ministro Pari, anteriormente el ministro Mañalich, y es así en los distintos otros países. En el caso, bueno, paralelamente, ¿cierto?, el otro gran problema y la otra gran situación compleja que estamos viviendo en el caso del país es todo lo relacionado con la parte económica financiera. Y es así, ¿cierto?, que el tema económico y el tema financiero ha sido motivo, pero que inclusive pelea el protagonismo, ¿ya?, con lo que es, por lo crítico, ¿cierto?, y por lo que significa, con lo que es la parte sanitaria. Muchas veces uno dice, oye, todas las medidas que se están tomando y que se están considerando tienen que ver con que si nosotros tenemos una crisis económica de la magnitud, inclusive que estamos viviendo hoy día, el problema desde el punto de vista del bienestar de la población mundial y particularmente acá en Chile puede ser peor que las consecuencias que nos pueda generar la misma pandemia. Luciano Bernal. Luciano. Sí, profesor. ¿Entiendes la homologación que estamos haciendo o el paralelo? No, profesor. No lo entiendo. No lo entendí a cabalidad. Ya. Eduardo Pérez. Profesor. Eduardo, ¿entiendes el paralelo que estamos haciendo entre lo que son las actividades de riesgo para una industria, como desde el punto de vista de que estas actividades significan un riesgo, ¿cierto?, para el logro de los objetivos, y que estamos haciendo el paralelo con lo que es la administración o lo que es la gestión del Estado de Chile particularmente? ¿Lo entiendes tú o no? ¿Ah? ¿Lo entiendes? Sí. ¿Podrías lograr explicarle algo a quién fue recién, a Julio parece que le pregunté, ¿o no? Luciano. A Luciano, a ver si le vamos ayudando entre todos para que vamos entendiendo, porque es un concepto que nos permite entender cómo yo voy estructurando una organización para alcanzar los objetivos. Bueno, de forma general, es necesario que tanto en la industria, el control de los procesos y que funcionen, como por ejemplo a nivel país podría ser la organización política y que se lleven a cabo las decisiones correctas para el buen funcionamiento, igual que en una empresa productiva. O sea, aquí de alguna manera estas acusaciones que se hablan son de cierta manera un tipo de auditoría. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que yo audito? Audito los resultados. Y muchas veces, ahora, las acusaciones de distinto tipo que pueden haber son también producto de investigaciones de cómo ha sido el actuar
de los distintos ministros. O sea, los ministros pasan a ser, por ejemplo, el gerente de Administración y Finanzas del Estado de Chile es el ministro de Hacienda. ¿Sí o no? Si nosotros nos preocupamos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista sanitario en las empresas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el gerente de sustentabilidad, el gerente de riesgo, el gerente de seguridad. En el caso de un Estado, ¿cierto? Nos estamos preocupando de la parte sanitaria por el hecho que en este contexto lo que tenemos, ¿cierto?, es un virus que produce contagio y ese contagio puede producir la muerte, o puede producir graves enfermedades con todas las consecuencias que eso significa, ¿ya? Entonces, para que yo de alguna manera logre alcanzar la misión que tiene ya sea una empresa, y si miramos al Estado, al país como una empresa, yo tengo que tener identificadas cuáles son las principales actividades que se tienen que desarrollar. En una empresa, normalmente, esta organización habla de algún director de administración y finanzas, un director de recursos humanos o un gerente de recursos humanos. Si hago el paralelo con el país, estos gerentes, estos administradores, estos directores, son los ministros. ¿Ya? El gerente general podría homologarlo yo con el presidente de la República, o el primer ministro en algunos casos en otros países. ¿Se entiende, Luciano? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Sí? Ahí ya me quedó más claro. Sí. Entonces, ¿y por qué lo hago? Porque todas esas actividades están asociadas a riesgos. Cualquier actividad industrial, proceso industrial o alguna actividad personal están sujetas a riesgos. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que normalmente, y qué es lo que estamos haciendo para definir nuestra estrategia? Buscamos, ¿cierto?, aquella que sea de mayor riesgo, la que pueda afectar más la obtención de nuestros resultados. ¿Ya? Fabián Muñoz. Fabián. ¿Sí? ¿Lograste entender? Fabián. Sí, me parece que ahí agarré mejor la idea. ¿Sí? Elías Moya. Sí, profe. ¿Lograste entender esta homologación o este tema de que tanto las actividades de un Estado, de un país, como estas actividades del tipo industrial, están sujetas a riesgo y que ese riesgo yo tengo que jerarquizarlo también? Sí, con el último ejemplo que dio se entendió. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mayor riesgo para lo que es el bienestar de un país está relacionada con la parte sanitaria. Y en segundo término, o paralelamente, ¿cierto?, es el tema económico y es la discusión que hay. Entonces, un buen análisis de riesgo debiera decirme, oye, ¿sabes qué? Esta es la actividad más crítica. Y es ahí donde yo tengo que poner mi mayor cantidad, mi mayor esfuerzo, donde yo tengo que colocar, ¿cierto?, las mejores personas, la mayor cantidad de recursos económicos. ¿Ya? Es por eso que muchos, ¿qué es lo que dicen? Oye, ¿sabes qué? Si nosotros queremos resolver el tema de la pandemia, queremos resolver el tema económico, lo que tenemos que hacer, tenemos que definitivamente confinar, tenemos que aislar, pero no basta con eso, sino que a esas personas hay que colocarle los recursos para que esas personas permanezcan en las casas, ¿ya? Y una vez que se tiene todo el sistema, la trazabilidad, se tiene a las personas bajo control, evidentemente nosotros vamos a poder parar el contagio y con eso vamos a poder lograr no impactar o mitigar las consecuencias del tipo económico que trae una pandemia de este tipo. ¿Ya? Nosotros dentro de la industria nos ocurre algo bastante similar. ¿Ya? Muchas veces tenemos problemas desde el punto de vista del recurso humano, es decir, no tenemos la gente con las competencias necesarias para poder desarrollar un proceso. O se nos accidentan las personas, y dentro de un proceso industrial también se nos pueden enfermar, se nos pueden
pudieran resultar contaminadas a personas. Por lo tanto, si yo no tengo las personas necesarias o no tengo el recurso humano disponible con las competencias adecuadas para llevar adelante un proceso industrial, también voy a tener problemas económicos. También puedo verme afectado sanitariamente dentro de una empresa. ¿Ya? Por lo tanto, para allá va la homologación, es decir, dependiendo del contexto operacional que yo me encuentre, es la actividad, estamos hablando en el caso los recursos humanos, la administración y finanzas, los procesos industriales, planificación estratégica, o lo que es gestión de seguridad, medio ambiente. Otra actividad que uno desarrolla y hoy día tiene también una relevancia importante es todo lo relacionado con la parte relaciones comunitarias y comunicaciones. ¿Ya? Hoy día las comunicaciones dentro de una empresa son sumamente importantes, sobre todo para enfrentar todo lo que tiene que ver con responsabilidad social e impacto social de la empresa. Otra actividad muy relevante tiene que ver con todo lo relacionado con el análisis de mercado, el estudio de mercado y todo lo que es comercialización, la mercadotecnia. Son actividades sumamente relevantes. Por ejemplo, la mercadotecnia es el foco principal de empresas como son la Coca-Cola. Empresas donde el tema de la promoción, el tema del lugar de venta son sumamente relevantes y pasan a ser el foco o el factor estratégico de una empresa. Siendo las 11:15, vamos a llegar hasta acá y vamos a continuar 20 para las 4. ¿Ya? ¿Consultas hasta acá? Ninguna, profe. Ninguna, Profe, ¿es profesor. posible que suba al aula las fechas de las tareas y certámenes, por favor? ¿Están subidas? Ah, bueno, están en el primer PowerPoint que subí, están las fechas de las tareas. Ya quizás busqué mal porque no pillé no pillé las Ya, fechas, pero pero voy a las buscar de nuevo, profe. es que todavía voy a llenar todo lo que es hay una parte en el aula que hay que colocar todo lo relacionado con el programa y ahí está la fecha de las tareas también. Pero en el primer PowerPoint que subí está la fecha de las tareas. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Profesor, yo le quería preguntar si va a subir las clases como de forma semanal o Voy a cada 2 intentar. semanas, Sí, lo que algo pasa así. es que en estos momentos ha habido problemas con todo el sistema aula pero voy a subir semanal las clases yo. Pero eso no significa que no chequee que participen y vengan a clase. Ah, claro, perfecto. ¿Ya? Pero la voy a subir semanal. Profesor, Dígame. los grupos se los mando Por correo. por correo. Ok. ¿Ah? De otra manera, yo voy a formar los grupos así de manera aleatoria, no. Hasta hoy día los espero. Ok. Dígame. Chao, profesor, que esté bien. Chao, chao. Chao.